Bienvenidos a Cruce de Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro y hoy nos acompaña el antropólogo Abel Barrera Hernández, director del Centro de Derechos Humanos Tlachinoyan, precisamente de la región de la montaña, para conversar sobre una figura emblemática de esta región que tristemente acaba de fallecer, el sacerdote Mario Campos. Abel, muchas gracias por estar con nosotros en este cruce de palabras. Hola, ¿qué tal, Luis? Un gusto saludarte y sobre todo, pues también una gran oportunidad para poder hablar del amigo, del compañero, del colega Mario Campos, sacerdote católico del pueblo Mepá, del pueblo mixteco de la montaña de Guerrero. Estamos obviamente muy consternados porque pues esta situación nunca creímos que iba a tener un final letal en la pérdida de Mario cuando estaba en su pleno apogeo como sacerdote, pero bueno, son los estragos del COVID-19. ¿Quién era Mario Campos? ¿Por qué su importancia en una región con tanta población indígena como lo es la montaña de Guerrero? Mario Campos, decirte que en primer lugar formó parte de esta generación de jóvenes en la que me incluyo yo, de los años 70, que tuvimos la oportunidad de salir de nuestras comunidades. Mario nació en una comunidad pequeña de 1,000 habitantes, Tototepec. Él nació, pues obviamente, en esa comunidad donde sus padres hablan el tunzavi, la lengua mixteca que conocemos en español, y se vino a Tlapa. Ahí me encontré con Mario en la primaria y en esos primeros años, pues obviamente que fueron años donde apenas en Tlapa, que es como la ciudad mercado de la montaña, había una primaria. Entonces tuvimos oportunidad de salir a estudiar la preparatoria en otra cabecera municipal, Chilapa, que era la cabecera religiosa de Guerrero, muy, muy famosa, y donde pues nos íbamos a estudiar quienes queríamos más o menos avanzar en el bachillerato. Entonces, bueno, no había oportunidades para los que nacimos en los años 60 de estudiar el bachillerato en la ciudad de Tlapa, en una región pues donde hay más de 600,000 indígenas, 19 municipios, pero que en esa década solamente teníamos que salir afuera, a Chilapa, para poder formarnos. Ahí nos volvimos a encontrar en el seminario conciliar. Resulta que el seminario era una opción para poder seguir estudiando después de la secundaria, y muchos así le hicieron para avanzar en una formación de nivel medio superior, porque no había oportunidad. La Universidad de Guerrero apenas estaba queriendo pues consolidarse como un proyecto autónomo. Y Mario entonces toma la carrera sacerdotal, no solo o no exclusivamente como una cuestión de fe, también es una forma de darle salida a sus inquietudes de formación, pero él muy rápidamente se inclina por el mundo de la teología de la liberación. ¿Es así, Abel? ¿O es más resultado de un proceso posterior? Mira, lo marcó el hecho de venir de un pueblo indígena. Su abuelo Eulalio era un líder de la comunidad, es el que asumió como el intérprete de la comunidad. Desde entonces Mario pues, lo seguía, y también era principal de la iglesia, pero por otra parte era el sabio de la comunidad, el que subía a los cerros a rezar. Entonces ya traía como ese bagaje cultural que pues todos de algún modo nos marca la infancia. Sin embargo, al encontrarse en la formación del seminario, pues siempre, bueno, a mí me tocó pues muy, muy ortodoxa, en el sentido de dejar la cultura pues como un estorbo y más bien entrar a otra
visión de la vida desde el punto de vista de los dogmas católicos. Entonces, Mario en esa etapa, pues entiendo que sí se imbuyó de esa formación al grado que cuando siguió sus estudios en Puebla, en el seminario palafoxiano, que es uno de los seminarios más ortodoxos, ahí él, pues sí, vi, porque lo conocí, que en verdad traía ya toda una formación muy sólida en términos de la teología dogmática, como le llamamos. Pero cuando llega como párroco a Tlamajalcingo del Monte, que es una comunidad Tunzavi, su primer parroquia, ahí es donde viene, y el interesante de muchos sacerdotes, viene la conversión. Ahí es donde redescubre todo ese manantial de sabiduría de su pueblo y entonces se reivindica como parte del pueblo indígena y además pues empieza a conocer toda la corriente de la teología de la liberación. En México fue muy importante la teología india. Él se reivindicó más desde la perspectiva de la teología india, es decir, de reivindicar la cosmovisión de los pueblos como parte de un proceso de liberación. Y creo que ahí, tanto Mario como yo, que pues anduvimos juntos, en verdad nos tocó muy profundamente para imbuirnos en estos procesos de lucha que ya se estaban dando en la montaña de Guerrero. Abel, en la montaña de Guerrero han habido procesos de organización insurgente, de organizaciones armadas y una política de contrainsurgencia por parte del Estado mexicano salvaje, prácticamente de tierra arrasada. En distintos momentos a Mario se le señaló como parte de esos grupos subversivos. ¿Tú dirías que es así o más bien era su compromiso con la gente que se terminaba convirtiendo en un estorbo para la política en contrainsurgente, lo que llevaba al Estado a señalarlo con esas características? Mira, Luis, Guerrero, pues tú lo sabes, quien ha gobernado ha sido siempre el cacicazgo muy bárbaro que existió desde la década de los 70 y mucho antes de esta década, con las represiones y con el uso del ejército. Aquí el ejército ha sido el brazo represor contra el movimiento social. Obviamente, pues con la insurgencia armada histórica en los 70 con Lucio, con Genaro, y después otra insurgencia armada también en los 90 con el EPR y el ERPI. Bueno, siempre este continuum que se dio de rebelía, de rebelión también de los pueblos, tanto cívica como guerrillera, de parte del ejército siempre existió un aparato de contrainsurgencia, una estrategia de contrainsurgencia. Y esta estrategia era pues arrasar comunidades donde había pues presencia de la guerrilla, asesinar líderes, desaparecerlos, en fin, toda esta guerra sucia que conocemos. Y es curioso cuando surge la nueva diócesis en Tlapa, que es una nueva diócesis en la montaña, en el marco de los 500 años de lo que pues llamaban los gobiernos el descubrimiento de América, que más bien fue pues esta lucha contra el racismo y la discriminación. Esta es cuando se crea la diócesis. Cuando se crea la diócesis, el aparato de inteligencia del Estado se fue contra algunos sacerdotes. Dijeron, es que aquí en la montaña hay guerrilla y aquí hay sacerdotes que están vinculados a la guerrilla. Dentro de esos sacerdotes me acuerdo que estaban 6 nombrados, dentro de ellos Mario Campos, Antolín Casarrubias, Bernardo Valle, y también me nombraban a mí, pero me ponían a mí como que yo había sido sacerdote jesuita y que había estado en Chiapas vinculado a estos procesos de insurgencia armada y que era, ahí me acuerdo que decía, la línea dura de la teología de la liberación en la montaña. Entonces nos ubicaban ahí dentro de la iglesia como un sector progresista, pero que sí teníamos un seguimiento de parte de la inteligencia militar, del CISEN también,
al grado que cuando había reuniones y asambleas siempre había presencia del CISEN para verificar que había, y dejaban correr los rumores de que había gente armada. En verdad fue una lucha limpia, fue una lucha con los pueblos, fue una lucha pues muy bien bragada por parte de Mario, muy clara con todos los sacerdotes, pero lo que sí, pues es que había esa doctrina de la conspiración, de que los sacerdotes, y hay un documento que ahí que se tiene, donde decían que la diócesis de Tlapa predicaba que la guerrilla era la única forma de resolver los problemas en la montaña. ¿Te parece, Abel, si vamos a una pequeña pausa? Con gusto, Luis. Amigos, amigas, no se despeguen de su pantalla, volvemos en muy breves instantes. Estamos ya de vuelta en este cruce de palabras con el antropólogo Abel Barrera Hernández, el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinoyan, una de las figuras más relevantes sobre la lucha por los derechos humanos en México. Una voz muy genuina y auténtica de los pueblos de esta región olvidada de México. Abel, la montaña de Guerrero es una zona donde ha prosperado la delincuencia, donde se siembra droga, donde hay un clima de inseguridad y donde las comunidades, para enfrentar ese clima de inseguridad, se dieron a sí mismo expresiones de autodefensa en forma de policías comunitarias y de la recuperación de sus sistemas normativos internos. El sacerdote Mario Campos jugó un papel muy importante en la formación de estas policías comunitarias. ¿Fue así? Exacto, creo que ese es el sello de Mario Campos. En esa conversión que te decía en Atlamajalcingo del Monte, que él conoció la historia por parte de los principales de cómo estuvo Vicente Guerrero atrincherado en el Cerro de la Purísima, en ese pueblo, y cómo el pueblo tuvo que dar las campanas de la iglesia, también lo del órgano de la iglesia para fundir y hacer municiones, o sea, fue clave y hasta la fecha. Esto es la lucha de la Precisamente ayer, independencia, ¿no? acto esta lucha de la independencia, 190 años del asesinato, fusilamiento de Vicente Guerrero. Ayer, precisamente, con la pandemia no se pudo hacer el evento, pero cada año sube la gente a la trinchera de Vicente Guerrero a pedirle a San Vicente Guerrero, ¿no?, que en verdad haya justicia en la montaña. O sea, eso es lo Un interesante. afrodescendiente. Exacto, hay una ritualidad de cómo un caudillo, podemos llamarle así, porque pues la gente lo vio como el gran guerrero, pues ahora es el antepasado, el héroe, pero también el mito de la resistencia. Bueno, Mario conoció eso. Y Mario también cuando estuvo en el Rincón, porque ahí se fue, es la segunda parroquia que le toca, ahí descubre la fuerza de las asambleas, empieza a asistir a las reuniones y ve la participación de la gente. Y también, obviamente, ahí estuvo asentado Genaro Vázquez, estuvo asentado Genaro Vázquez en el cerro del Tenestello, que precisamente es el cerro donde resistió Genaro Vázquez, que está enfrente de la comunidad del ¿Quién es Rincón, en la Genaro parroquia. Vázquez? ¿Nos puedes Bueno, decir brevemente quién es? Genaro Vázquez fue una figura también de la insurgencia armada en el estado de Guerrero, un maestro que se formó en la Ciudad de México, pero que ante la situación de represión que se vivió en Guerrero, pues obviamente sufrió la persecución. Él luchó por una transformación desde el punto de vista de la lucha social, formó la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria. Sin embargo, pues al ver que se estaban cerrando pues los espacios para la participación política, pues él tuvo que pues tomar la decisión, irse a la montaña y entonces declarar también la guerra al Estado mexicano. Y bueno, fue de los líderes que abanderó la guerrilla junto con otro profesor, Lucio Cabañas,
en la década de los 70. Entonces, Genaro se fue, él es de San Luis Acatlán, cerca de ahí del Rincón, un municipio de la costa montaña, y precisamente ahí fue su bastión, ahí se atrincheró en el Cerro del Tenestello. Y bueno, también Mario conoció las historias de Genaro, de los pueblos que resistieron, y hubo testimonios de pueblos arrasados en esa región, de señores que fueron asesinados por el ejército. Entonces había toda esa historia, y obviamente, pero también vio a comunidades muy revitalizadas en las asambleas. Ahí es donde empieza a escuchar a la gente por el problema de la inseguridad. Estamos hablando de los años 90, 92, y es cuando la gente dice, tenemos que recuperar nuestra justicia de los abuelos. Y es lo que Mario llamó la justicia comunitaria, con la formación de policías comunitarias nombrados en asamblea, obviamente gente con mucho prestigio comunitario, y es ahí donde surge lo que llamamos la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias. Mario fue un factor de unidad. Mario fue un factor de compactación del proyecto, porque había muchas organizaciones sociales muy importantes, el Consejo Guerrerense, en fin, otras organizaciones, pero la figura de un sacerdote en primera línea defendiendo los derechos del pueblo, en verdad fue algo luminoso para la costa montaña. Este compromiso con las comunidades en su lucha contra la inseguridad se mantuvo a lo largo de los años, no fue solamente en el momento de la fundación de la policía comunitaria. Es un problema en Guerrero, pues ya cultural que viene y histórico, precisamente porque el ejército ha sido el que ha ocupado los cargos de la seguridad pública desde Acosta Chaparra en la década de los 70, que fue parte de la Dirección de Seguridad Pública. Pero sin embargo, pues en ese sentido, logramos que esta situación de la seguridad pública en Guerrero pues se mostrara el otro rostro de los pueblos indígenas. Y yo creo que en ese sentido, este modelo ha logrado impactar no solamente a la costa montaña donde están los pueblos indígenas y afros, sino también la parte de la costa chica donde hay población campesina, pescadores, y no digamos en la parte centro. Ahora, pues es un modelo importante precisamente por ese vacío de seguridad, porque más bien también el ejército en su lucha de contrainsurgencia perdió legitimidad, se alió con grupos de la delincuencia, y lamentablemente ahora pues las tenazas de la delincuencia son las que aprisionan la vida en Guerrero, y es la policía comunitaria la que les ha dado respiro junto con las autodefensas, que es otro modelo de organización parecido a la comunitaria, y que también es como el primo hermano de esta lucha de los pueblos para poder salir de este pantano de la inseguridad y de la impunidad que hay en nuestro estado. El Mario Campos del que tú nos hablas parece ser que resume en su persona tres grandes afluentes. Por un lado, esta lucha histórica, ¿no?, que se expresa en personajes como Vicente Guerrero o Genaro Vázquez. Por otro lado, pues las aspiraciones religiosas de las comunidades indígenas de la montaña, y finalmente sus problemáticas inmediatas que tienen que ver con la inseguridad, pero también con la pobreza, con la marginación, etcétera, etcétera. Diríamos que en él se cruzan estos tres afluentes y él expresa estos tres afluentes. Sí, Mario es como esos ríos de la montaña, ¿no? Que nacen en lo alto, en las cimas, ¿no? Por algo, Mario se nutrió de la sabiduría de los pueblos. En primer lugar, fue la sabiduría de los pueblos, de su abuelo, de esa manantial de saberes que hay en la montaña de los principales. Lo otro es la lucha social. Yo creo que eso le marcó mucho porque estuvo en lugares históricos
donde conoció la lucha histórica de Vicente Guerrero, conoció la lucha guerrillera de Genaro Vázquez, conoció obviamente a hombres y mujeres también, pues que vinculados a la lucha armada, ¿no? Y que conocieron el talante de Mario Campos. Y Mario tuvo una claridad muy importante como director, como coordinador de la pastoral social en la diócesis de Tlapa. Siempre se manejó, obviamente, con el discurso de la teología india, con el discurso de la teología de la liberación, pero con un compromiso social muy fuerte. Entonces, él hizo confluir todas estas corrientes de la lucha social revolucionaria en Guerrero con toda esa fuerza de los pueblos, la fuerza liberadora que se expresó en la policía comunitaria y que además él lo vivió intensamente, ¿no? Mario más bien es como esa fuerza que se dejó también llevar por esas olas grandes de la lucha por la justicia, por la seguridad. Creo que Abel, ahí fue moldeado Mario Campos. Abel, ¿y la jerarquía religiosa permitió esta labor de Mario o finalmente acabó poniéndole cortapisas? Fue curioso porque la diócesis al nacer llegó un obispo con un perfil de un pastor comunitario, don Alejo Zavala Castro. Por él se logró conformar el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinola. Tlachinola nace adentro de la diócesis. Yo fui parte de la Comisión de Derechos Humanos de la diócesis de Tlapa. Mario fue coordinador de la diócesis, del pastoral social. Y se generó un ambiente en la diócesis cuando nace como un ambiente favorable para estas corrientes progresistas. Y ahí es donde el mismo obispo defendió a la policía comunitaria, donde el mismo obispo defendió al Centro de Derechos Humanos, donde el mismo obispo caminó con la gente y donde hasta la fecha el obispo dice, porque él ya se jubiló, que lo que más le recuerda como obispo son los años que vivió con los pueblos indígenas de la montaña, porque le marcaron para siempre lo que significa la misión de un pastor de la montaña. Abel Barrera, muchísimas gracias por estar con nosotros en este cruce de palabras. Nuestras más sinceras condolencias por el fallecimiento de una gente tan querida para ustedes como fue Mario Campos. Al contrario, Luis, pues en memoria de Mario seguiremos luchando. Obviamente él sabe que los pueblos seguirán buscando su propia redención, su propia liberación como sujetos de derecho. Él así lo entendió y yo creo que pues los que seguimos acompañando, pues no nos queda más que seguir ese rastro muy luminoso que ha dejado en la montaña y ese rostro de mucha bondad. Pues gracias, Luis, porque en verdad con tu programa logramos también trascender la figura señera de Campos, de Mario Campos Hernández. Ustedes, amigos, amigas, gracias por su amable compañía el día de hoy. Ya saben, los esperamos la semana que viene aquí por Cruce de Palabras por Telesur. Hasta la